Bienvenidos, gracias por conectarse a Iglesia CE, Iglesia en Casa. Es un placer traer la palabra nuevamente ante sus hogares. Gracias nuevamente por todas sus bendiciones. Creo que el Señor sigue haciendo su buena voluntad en y a través de cada uno de nosotros. Quiero llevarles el mensaje de hoy y también darles el tema que vamos a estar escuchando. Los ruegos a Jesús. Es el tema que vamos a estar escuchando de parte del Señor a nuestras vidas, y para eso me gustaría que usted, a donde quiera que se encuentre, si está ahí sentadito con su Biblia en mano, me acompañe al libro de Marcos, capítulo 5, versículo número 1 en adelante, para entonces de esa manera juntos poder escuchar lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Está listo para leerlo? Marcos capítulo 5, versículo número 1, dice de esta manera: Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y seguimos leyendo lo demás, pero quisiera detenerme en este versículo, el versículo 15. Viniendo a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión sentado, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Al iniciar este pasaje bíblico, miramos cómo Jesús viene después de haber atravesado con sus discípulos una tormenta. Ahora llegan a esta región de Gadara, y viene al encuentro hacia Jesús. Cuando Jesús, dice la palabra que Jesús iba saliendo de la barca, y este endemoniado va hacia Jesús, y lo que podemos ver, que dice la escritura, que este hombre venía con un espíritu inmundo, estaba endemoniado, venía de los sepulcros, es decir, que él vivía en los sepulcros. Su habitación era
estar en los sepulcros. Es decir, que vivía entre los muertos. En otras palabras, era un endemoniado que estaba muerto en vida. Cuando vemos toda la descripción de este endemoniado, pero podemos mirar los efectos terribles que producen los, los demonios en el ser humano. Miramos cómo podemos describir al endemoniado. Podemos describirlo como en cuanto a su característica. Este hombre endemoniado, miramos lo sobrenatural. Podemos mirar una actitud feroz, fuerte, agresiva. Mire lo que dice la escritura en cuanto a esta palabra fuerte. Dice que muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Es decir, una fuerza sobrenatural, esos mismos demonios que estaban habitando en este hombre, que lo hacía ser fuerte. Pero también no solamente lo hacía ser fuerte, sino también feroz. Dice que muchas veces cuando le ponían los grillos, él los desmeduzaba, es decir, los hacía pedacitos, casi nada, desmeduzándolos con la ferocidad. Pero también miramos en cuanto a este hombre endemoniado, en cuanto a su agresividad. Muchas veces querían dominarlo y nadie lo podía dominar. Es la condición de que se encontraba este hombre endemoniado. Pero también la escritura dice que siempre andaba dando voces día y noche. Es decir, que no tenía descanso por ningún momento. Andaba alzando sus voces de día y de noche. Nos pareciese ser que no dormía. De día y de noche se la pasaba alzando su voz, es decir, gritando. No podemos expresar las palabras o las voces que él expresaba de dolor, de desespero, de llanto. Lo cierto es que él alzaba sus voces de día y de noche. Pero también podemos mirar que no solamente la descripción que hace la escritura en cuanto a la condición de este hombre, que se la pasaba de noche y día dando voces, gritando de noche y de día, pero también la escritura misma nos dice que de noche y de día se lastimaba a sí mismo. Podemos mirar lo que produce, lo que hace los demonios, o lo que hace el diablo cuando un hombre o una persona es poseída. El hombre tenía demonio y no tenía dominio, es decir, estaba dominado por el diablo. Y esto es lo que podemos mirar, lo que produce, lo que hace el diablo. La escritura dice que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Y podemos mirar claramente lo que hacen los demonios en querer matar, robar, destruir. Dice que este endemoniado se la pasaba día y noche lastimándose con piedras, es decir, sangrándose su cuerpo, destrozándose, no a sí mismo, los mismos demonios que lo estaban atormentando, lo estaban provocando tormento y dolor en su vida. Pero eso es lo que podemos describir en cuanto a la apariencia, podemos decir, de estos, que no la apariencia, sino la fuerza sobrenatural que ejercen los demonios cuando no se tiene a Jesús. Pero cuando Jesús está presente, podemos mirar todo lo opuesto. Los demonios no ejercen esa fuerza, no ejercen esa feroz. Podemos mirar ahora cómo cuando este endemoniado mira que Jesús viene, el endemoniado no corre de Jesús, sino corre hacia Jesús, pero en la forma que lo hace, se lo hace con una actitud de temblor, o sea, decir que tiene ahora no viene con esa agresividad, con esa fuerza, con esa poder. Ahora viene temblando, viene temeroso, viene mostrando cierta miedo hacia Jesús. ¿Por qué? Porque miró que Jesús tenía autoridad para echarlo fuera. Miremos cómo entonces dice la escritura, la palabra dice: y cuando salió él de la barca,
enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, mire lo que hizo este endemoniado. Corrió y se arrodilló ante Jesús y aclamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Miramos entonces ahora el temor, el temblor, asustado este endemoniado, que reconoce realmente quién es Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, aquel que tenía autoridad para echarlo fuera. Y ahora este endemoniado comienza a clamar, comienza a rogarle a Jesús. Le dice: te conjuro por Dios que no me atormentes. Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Por qué? Porque él sabía lo que le esperaba. Él sabía que al momento de Jesús echarlo, le podía echar fuera de en lo cual a él habitaba, él iba a ser atormentado. La Escritura nos habla cómo Jesús en cierta ocasión habla acerca del Espíritu Santo, hablándole a los discípulos, les dice que que era necesario que Él se vaya para que viniera el Espíritu Santo, y que cuando viniera el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto Él iba al Padre y no lo íbamos a ver más, pero Él dice, muy claro Jesús dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es decir, que el diablo ha sido ya juzgado y tiene un juicio eterno donde será enviado al abismo por la eternidad. El diablo y sus demonios están enjuiciados, ya tienen un lugar asignado que es la eternidad, que será un abismo de tormenta por la eternidad y por la eternidad. En el libro de Apocalipsis dice, en el capítulo 20, versículo 1 y 2, dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Escuche detenidamente lo que dice este versículo. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Mire lo que traía, una gran cadena en la mano. Ahora sigue diciendo la Escritura: y prendió al dragón, es decir, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró. Eso es lo que se le espera a los demonios y al mismo Satanás, ser atormentados eternamente. Y es por eso que los demonios le rogaban, le clamaban a Jesús que no los atormentara. Porque Jesús les decía: sal de este hombre, sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús les estaba diciendo que saliera de este hombre, y estos espíritus no es que Jesús no podría que ellos se salieran, sino que ellos lo estaban rogando que no los atormentara, que no los enviara al abismo. Y Jesús entonces le hace una pregunta al que estaba endemoniado, o a los demonios. Le dice: ¿cómo te llamas? Le dijo: Legión me llamo, porque somos muchos. Note bien, en un solo hombre habitaban muchos demonios. En un solo hombre había muchísimos demonios. Dice que se llamaba legión. Legión era un término que se designa a una tropa de 3000 soldados romanos. Es decir, que probablemente podían existir o podían haber habitado en el cuerpo de este hombre 3000 espíritus inmundos. Vaya usted a mirar cuántos
espíritus inmundos estaban habitando en el cuerpo de este hombre. Y ahora podemos entonces mirar cómo estos espíritus, cuando Jesús le decía, sal de este hombre, clamaban, pedían que no los atormentara, pero también ellos le pedían a Jesús que no los sacara de esa región. Eran espíritus territoriales, ya habían habitado en esa región. No quería que Jesús los excluyera o los sacara de esa región, de ese territorio, y habían hecho morada en ese lugar. Pero también no solamente lo rogaban, los demonios querían no solamente habitar. Sabemos que habitaron en este hombre. Ahora, una vez expuestos, o cuando Jesús le dijo que salieran de este hombre, ellos buscaban la forma de habitar en otro lugar o en otro cuerpo, y le rogaron entonces a Jesús que los enviara a los cerdos para que entraran en ellos. Y Jesús, dice la escritura, que les dio permiso. Saliendo aquellos espíritus inmundos, después que Jesús les dio permiso, dice que entraron en los cerdos. Y una vez que entraron los cerdos, dice que los cerdos era la cantidad de casi 2,000 cerdos, donde estos espíritus fueron y habitaron en ellos. Y una vez cuando habitaron en los cerdos, los cerdos comenzaron a precipitarse en el mar, en un despeñadero, de tal manera que ahí inmediatamente se ahogaron. Podemos mirar entonces que estos espíritus ya ahora no habitaron en el cuerpo de este hombre, sino que se fueron a habitar en los cuerpos de los cerdos. Para los judíos los cerdos para los judíos eran inmundos, eran impuros. Es decir, que los espíritus inmundos habitan en la impureza, habitan en lo inmundo. Fueron y habitaron en los cerdos. Los cerdos se fueron del despeñadero y murieron. Ahora, en este pasaje miramos cómo Jesús entonces hace el milagro, trae liberación completa, total, absoluta en la vida de este endemoniado. Y ahí estaban los testigos que vieron la liberación de este hombre. Es decir, aquellos que estaban apacentando los cerdos fueron testigos del acontecimiento de la liberación de este hombre. Dice la escritura que estos hombres, cuando vieron la liberación, ellos entonces huyeron y fueron a la ciudad, fueron a los campos para avisar lo que había acontecido, lo que había sucedido. Y la gente de la ciudad, la gente del campo vinieron a Jesús, y cuando vinieron a Jesús miraron al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, y que ahora al ellos mirar a este que había sido atormentado por la legión de estos espíritus inmundos, miraron su condición, lo miraron sentado, lo miraron vestido y en un cabal juicio. Es decir, que ahora este endemoniado estaba sentado, estaba con esa tranquilidad, con esa paz interna. Ya no estaba de un lugar a otro, ya no estaba corriendo, gritando, lastimándose. Estaba calmado, sentado, estaba reposando en cuanto a todo su cuerpo, sus emociones, todo lo que podemos mirar, lo que Jesús hizo en ese momento, en un momento no fue por mucho tiempo. En ese mismo instante, cuando Jesús lo liberta, trae un descanso total, absoluto en la vida de este hombre, de tal manera que lo viste, pero también que tiene un juicio cabal. Es decir, ahora ya no estaba con una actitud feroz, sino ahora tenía una actitud feliz. Estaba feliz de lo que Jesús había hecho, con una estabilidad mental. Y estos hombres, mirando la liberación, mirando a lo que Jesús había hecho, dice que tuvieron miedo y le rogaron a Jesús que se fuera de sus contornos. Es decir, que estos hombres prefirieron a los cerdos que a Jesús. Si Jesús se quedaba o permanecía ahí, entonces la economía estaba en riesgo. La economía de estas personas que vivían en Gadara, su economía iba a estar en riesgo, en riesgo de perder todas sus finanzas.
Prefirieron que Jesús siguiera su camino para que no fueran afectados en sus bienes materiales. Es lo que podemos observar entonces en cuanto a lo que estaba pasando en este hombre. Ahora quiero marcar lo que el Señor depositó en el corazón mío y dejarlo en su vida para poder entonces reflexionar acerca de los ruegos. Los ruegos, el tema que hoy estamos nosotros mirando acerca de este pasaje bíblico. Primeramente, los ruegos que hicieron los mismos demonios hacia Jesús. El demonio, dice la escritura, que el demonio, cuando vio a Jesús, inmediatamente le rogó que no lo atormentara. Ese fue el primer ruego. El demonio le dijo, le clamó y le dijo que no lo atormentara, que no, porque él sabía cuál era su destino final. Era lo que miramos hace un momento, que el demonio o el que estaba endemoniado le rogó a Jesús que no lo atormentara, porque ellos sabían muy bien que era su destino final, el tormento eterno. Ellos le rogaron a Jesús el ruego. Una de las cosas que puedo mirar, cómo los demonios le rogaron a Jesús que no los atormentara, pero ellos sí estaban atormentando a este hombre en los cuales ellos habitaron. Ellos sí estaban atormentando, destruyendo y queriendo matar a este hombre en el cual ellos estaban habitando. Pero cuando vieron a Jesús, sí clamaron, le rogaron, le lo suplicaron que Jesús no los atormentara antes de tiempo. Pero también podemos mirar los ruegos que hicieron también los demonios. Ellos le rogaron que no los sacara de esa región. Es decir, que no solamente esos demonios ya estaban habitando dentro del cuerpo de este hombre, sino que ya se habían asentado en esa región, en ese territorio, en Gadara. Es por eso que la escritura nos habla que nosotros no tenemos guerra contra carne y sangre, sino que tenemos guerra contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes celestiales de maldad. Tenemos que entender claramente que hay espíritus o gobernadores que quieren gobernar en 7 regiones de la tierra. En este caso, estos espíritus territoriales ya habían hecho habitación en Gadara, en la región de Gadara, y le estaban rogando a Jesús que no los sacara de esa región. Otra de las cosas que miramos de estos espíritus inmundos es que le rogaron a Jesús que y ya no solamente era al principio, usted puede notar que el demonio le rogaba a Jesús que no lo atormentara, pero usted cuando sigue meditando o leyendo la escritura, usted se observa que ahora son todos los demonios que comenzaron en un solo como unisono, clamando, rogando ahora todos juntos. Esos 2,000 o 3,000 demonios que estaban habitando en el cuerpo de este hombre le comenzaron a rogar a Jesús que los enviara a los cerdos. Es decir, estos espíritus buscan en dónde habitar. No podían ahora habitar ya en un cuerpo humano, ahora que iban a habitar en un cuerpo de animal. Y Jesús les dio permiso para que habitaran o para que fueran y habitaran en los cerdos. Miramos entonces cómo entonces los demonios al momento de habitar en los cerdos, los mismos cerdos no pudieron soportar esa presencia maligna y que ellos mismos se precipitaron y se ahogaron. Ahora, otro de los ruegos, miramos a los demonios rogándole a Jesús. Pero ahora también miramos los ruegos de las personas, los ruegos que aquellos que habían venido de los campos de la ciudad, que al mirar al hombre que había sido endemoniado y atormentado, mirando el milagro, mirando la liberación que Dios o Jesús había hecho de este hombre, tuvieron miedo, de tal manera que le rogaron a Jesús que se fuera de sus contornos. Le rogaron a Jesús que se fuera de la región de Gadara para que Jesús no estuviera presente ahí. Jesús respeta. Y Jesús, al escuchar que estos hombres de Gadara le rogaron que se fuera de sus contornos, Jesús se subió a la barca y iba a partir y iba a irse a otro lugar. Pero antes de que él se fuera, dice la escritura, que se acercó entonces la persona o el hombre que había sido atormentado, que había estado endemoniado por la legión de estos espíritus inmundos. Dice la palabra literalmente que este hombre le rogó a Jesús para estar con él y Jesús no le permitió. Dice que Jesús
le dijo, vete a tu casa. Jesús no se lo permitió. Jesús le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Mire, Jesús, miramos los tres ruegos de los, primero los demonios mismos que le rogaron a Jesús para que no los atormentara, para que no los expulsara de esa región y para que los enviara a los cerdos. Miramos los ruegos de estos hombres para que Jesús se fuera de la ciudad, que no estuviera ahí presente. Pero miramos ahora a un hombre que estaba agradecido por lo que Jesús había hecho, de tal manera que quería estar con Jesús y le rogó que quería andar con él y estar con él, y Jesús no le permitió. Jesús le dijo dos palabras que creo que son palabras claves, de las cuales aquellos que hemos vivido la experiencia, no solamente la liberación de demonios, sino otras cosas que da sanidad o perdón de pecados, una actitud de agradecimiento que existió en la vida de este hombre, porque creo, y déjeme decirle, que cuando Jesús hace las cosas, las hace perfectas, las hace bien hechas. Una vez que Jesús trajo liberación a este hombre, le trajo una completa libertad. Este hombre fue completamente libre. Ya los demonios no podían poseerlo, ya los demonios no podían regresar a atarlo y hacerle la vida imposible o nuevamente atormentarlo. Jesús lo había hecho libre, y por lo tanto es que Jesús le dijo, no, ahora quédate aquí y cuéntale a los tuyos, vete a tu casa y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios o Jesús ha hecho contigo. Jesús le dijo, cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Jesús lo que hace, lo hace bien hecho. Su obra la había hecho perfecta, la había hecho correcta, la había hecho perfecta, de tal manera que los demonios ya no podían traer posesión o traer tormento. Jesús ya había hecho una obra perfecta en él, y le infunde esa seguridad, esa certeza. Estos ya no van a hacerte mal, ahora vas a testificar cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Eso es lo primero que le dice Jesús. Cuéntale a los tuyos, cuéntalo de tu casa, cuán grandes cosas ha hecho contigo. Y la segunda palabra que Jesús le dice a este hombre, le dice, y cómo Dios ha tenido misericordia de ti. Creo que esas son palabras claves para nosotros, que Dios ha hecho muchas cosas o buenas obras, y cuán grandes obras ha hecho Dios en y a través de cada uno de nosotros. Pero también no podemos negar la realidad, que como Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Y eso es lo que Jesús le dijo a este hombre: cuéntale a los tuyos cómo también Dios ha tenido misericordia de ti. No sabemos cómo este hombre fue que se fue poseído por los demonios. Lo cierto es que la palabra nos describe cómo fue liberado de los demonios, y cómo Jesús o Dios hizo grandes cosas en él y a través de él, y cómo tuvo misericordia. Y la gratitud que había en este hombre, dice que fue obediente, se quedó ahí y comenzó entonces él a publicar, a predicar, podemos decirlo de esa forma, cuán grandes cosas Dios había hecho en él. Y dice que comenzó él entonces a anunciar, no solamente en Gadara, sino en Decápolis. En la Decápolis, 10 ciudades que formaban un solo estado, un solo país de Gadara. Y ahí en esas 10 ciudades podemos mirar entonces a este hombre liberado, sanado y completamente agradecido, de tal manera que fue obediente y comenzó a publicar, a anunciar lo que Jesús le había permitido hacer. Él anunciaba, y de tal manera que lo escuchaban, lo que lo veían, dice que se quedaban maravillados. A veces nosotros creo que tenemos que reflexionar por un momento. Muchos de nosotros cometemos errores, y no es malo nosotros cada día capacitarnos, de poder entrar en un estudio de la palabra del Señor más profundo. Pero no dejemos primeramente y no olvidemos lo que Jesús hace en cada uno de nosotros, que no dejemos de contar cada día las grandes cosas que Dios hace en nuestras vidas. A veces podemos pensar que nadie nos va a hacer caso porque no tenemos conocimiento de la palabra, de teología o ciertos términos bíblicos. No, lo importante es contar las cosas que Jesús hace, de ver las maravillas, la liberación, la sanidad que el mundo puede ver y observar en cada uno de nosotros, y la gente misma
se dará cuenta lo que Jesús hace, sus obras, su misericordia en cada uno de nosotros, que ellos se maravillarán y aceptarán lo que Jesús hace o lo que Jesús sigue haciendo, no solamente en nosotros, sino también en ellos y con ellos. Yo te invito a que podamos juntos cada día a no dejar de contar cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Dios nos ha hecho libres del pecado, nos ha hecho libres de ataduras, pero también siempre y seguirá extendiendo su misericordia cada día en nosotros. Yo te invito a que juntos podamos hoy en este instante declarar completamente libertad en nuestras vidas y saber que cuando Jesús está presente, ningún demonio puede hacernos frente. Cuando Jesús está en nosotros y con nosotros, los demonios tiemblan. Los demonios saben cuál es su estado final y que nosotros tenemos una vida segura, una estabilidad segura. Jesús está con nosotros y Jesús va a seguir manifestando su buena obra, va a seguir manifestando su misericordia y nosotros vamos a corresponderle con fidelidad y amarlo y sobre todo seguir testificando de lo que Él sigue haciendo y seguir haciendo en cada uno de nosotros. Sigamos hacia adelante amando, glorificando a nuestro Jesús, testificando de Él para que otros vengan al conocimiento de Él. Vamos a orar en este instante. Padre, te doy gracias por esta palabra que has depositado en mi corazón. Sé, Señor, que es tu palabra la que no regresa a ti vacía. Te ruego, Padre, a aquellas personas que por un momento han querido ser libres de cualquier adicción, ataduras o cualquier posesión demoníaca, Señor, en el nombre de Jesús, en este momento, que tu poder, tu presencia, Señor, se manifieste en la vida de estos que están escuchando, Señor, que ellos puedan ver tu presencia, que los mismos demonios tiemblen, se asusten, se espanten y se vayan, Padre Santo, de sus vidas, que ellos puedan ver a Jesús, recibir a Jesús, estar con Jesús y ver las obras que Jesús hace en y a través de ellos, Padre. Gracias por la libertad que en este momento haces en cada una de aquellas personas, Señor, que Padre, por muchos medios han querido ser libres, Señor, y que no han podido, pero bajo tu poder y la unción de tu Espíritu Santo, en este momento, por la unción y el poder de tu palabra, por la presencia misma de Jesús, son libres de ataduras, son libres de opresiones, son libres de mentiras malignas, Señor, y que ellos en este momento traen, Padre Santo, en completa sanidad en todas sus áreas emocionales, físicas, Señor. Gracias porque traes un descanso, Padre. Gracias porque traes, Padre Santo, las emociones son, Padre, asentadas en cabal, Padre Santo, paz y llenas de amor y de gracia y de poder. Padre, gracias por lo que has hecho en este momento en cada uno que están creyendo y recibiendo tu libertad, tu perdón y tu salvación. Padre, te bendecimos y te damos honra y gloria. Y permítenos, Padre, en este momento seguir testificando, seguir hablando y seguir proclamando tu amor, tu bendición y tu misericordia hacia los demás. Te bendecimos y te damos gracias por tu palabra y lo hacemos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y sigamos adelante. Nos esperamos la próxima vez en este mismo sitio web. Que tengas un excelente día. Hasta pronto y bendiciones. Y mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Oh, mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú.
mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor, si mereces la gloria y toda la honra y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor, y Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor, si mereces la gloria y toda la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor, y Altísimo, milagroso Salvador,